Vamos a hacer un paréntesis del resto de la información para centrarnos en esta noticia internacional. Por eso estamos en comunicación con el colega Marcelo Taborda, un analista internacional, para ir a empezar a hablar un poco de lo que va a venir, si es que viene el segundo debate, o lo que ha dejado este primer debate entre los candidatos a presidente. Así es, Marcelo, gracias por este contacto. Buenas noches. Y la primera pregunta, ¿no? Este COVID positivo para el presidente y para la primera dama de los Estados Unidos, ¿cómo impacta en la campaña, considerando que el 3 de noviembre tenemos las elecciones, y cómo impactará en las elecciones en sí? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la verdad que si algo le faltaba a esta elección de elementos atípicos, porque ha tenido un inicio de año con un juicio político que no prosperó, que había pasado el filtro de la Cámara de Representantes, pero fue bloqueado en el Senado contra el actual presidente Donald Trump. Después apareció la pandemia con una secuela de muertos que ya llevan 208.000 personas fallecidas en territorio de Estados Unidos y casi 7,5 millones de contagiados. Apareció los incidentes de violencia racial que periódicamente se repiten con el caso George Floyd, y cuando parecía que entrábamos en la recta final después de un debate accidentado, como decían ustedes recién también, con algunas características muy marcadas, que para muchos fue una verdadera vergüenza porque no fue tal debate ni intercambio de posiciones o ideas constructivas para un futuro del país que se empiece a ser el más poderoso, uno de los más poderosos del planeta, sino que fue una especie de guerra verbal donde el actual presidente interrumpió en numerosas ocasiones a su desafiante demócrata Joe Biden, que tiene un carácter mucho más tranquilo, si se quiere, para muchos en exceso tranquilo para competir con alguien histriónico como el propio Trump. Y bueno, y estábamos en esa deliberación de quién había ganado el debate o si había movido un poco el amperímetro, y aparentemente no había ocurrido mucho de eso. La diferencia que los encuestadores estaban dando hasta ayer era de entre 6,5 y 7,5 puntos a favor del candidato demócrata, aunque siempre hay que ser muy cauto con las encuestas, sobre todo después de lo que pasó en el año 2016, donde un tiempo antes de los comicios todos los sondeos daban ganadora cómoda a Hillary Clinton, y esa tendencia se fue revirtiendo en los últimos días, pero aparece este otro factor inesperado, sobre todo por todas las aristas que tiene, porque el caso del contagio de COVID-19 en la pareja presidencial, a través de un contacto con una de sus asesoras más cercanas, que viajaba con él en las giras internas por Estados Unidos en el avión presidencial, bueno, viene a poner sobre la mesa un montón de cuestiones que este año también fueron motivo de la campaña. Entre ellos, la negación que hizo desde un comienzo Donald Trump de la importancia o de la gravedad de este virus que tiene en vilo al mundo entero y que ya ha dejado más de 1 millón de personas muertas en todo el planeta. Y los comentarios que en tono de broma fue haciendo, tratando de ridiculizar a aquellos que tomaban medidas como de aislamiento, distanciamiento, recomendando tomar lejía incluso a los contagiados, hasta llegar a esta situación en la que tiene que asumir a casi un mes, porque mañana sería exactamente un mes antes de las elecciones, que está contagiado de esta enfermedad, ¿no? Sí, vos sabés, Marcelo, yo digo, me da la sensación que se produce como una paradoja o va a ser una bisagra en este tema tan mentado que son como los debates. Nosotros hemos aprendido mucho y desde hace muchísimo tiempo, y era casi como lo más importante. Todo aprendían los políticos de los debates de los Estados Unidos, de aquel Nixon transpirando y toda la lectura que se hacía con respecto a la transpiración de las manos, la mirada, todo lo que hemos estudiado a veces en la facultad con respecto a esto y a los que se dedican precisamente a esto. A mí me da la sensación que el último debate que hablabas vos recién, precisamente, nos encontramos con una paradoja, porque también era habitual que en los Estados Unidos, además de que los diarios se tomaban posición por uno o por otro, abiertamente, todos jugaban sobre quién había ganado. Y a mí me da la sensación que en este último, por eso me parece que cambia el paradigma de los debates en los Estados Unidos, no hubo ganador, al contrario. Me da la sensación que los dos perdieron. Habrá que ver quién perdió más en todo caso, Marcelo. Sí, sobre todo, Daniel, pensando que a esta altura de las circunstancias, este tipo de debates no sé si tienen una incidencia tal como lo que, por ejemplo, han sido en las últimas semanas
las feroces campañas que ni siquiera ya en los medios tradicionales, bueno, esto ya se vio con la elección de Donald Trump en 2016, incluso en alguna medida se podría haber visto en las elecciones anteriores que había ganado Barack Obama, la incidencia de las redes sociales, decía, en la que cada candidato tiene su público y cada público se alimenta de las noticias que quiere leer o que quiere oír, ver, escuchar en esas circunstancias y desecha todo lo otro como si fuera una conspiración en contra del candidato al que le va a dar efectivamente su voto. Lo cierto es que Trump hizo en el show que hizo el martes pasado fue para reforzar a ese electorado duro que tiene, que le sigue respondiendo en las encuestas, con el que estaba recuperando terreno, pero el contrasentido que plantea este contagio o este anuncio es que justamente aquella persona que se decía inmune o que relativizaba el efecto que podía tener esta enfermedad, ahora lo hemos trasladado a un hospital militar y comienza a tejerse toda una serie de hipótesis sobre qué pasará si su estado de salud se agrava. Por ahora, los médicos de la Casa Blanca dicen que no reviste gravedad, que su evolución es la normal, que está bajo control, aunque otras informaciones dicen que había presentado cuadro de fiebre, que la enfermedad por su edad, tiene 74 años, que cumplió el pasado 14 de junio, podría además verse agravada por el sobrepeso o por alguna otra patología que eventualmente podría no estar especificada en este momento, pero que agravaría su cuadro. Y la hipótesis de que ese agravamiento se produzca antes del 3 de noviembre, que es la fecha pautada para las elecciones, abre una serie de incógnitas, sobre todo qué pasaría si él efectivamente no puede ser candidato. No hablemos de un desenlace fatal, pero si renunciara a la candidatura o se viera imposibilitado de seguir en la contienda electoral. Los próximos debates son el día 15 y el día 22, y ahora están los constitucionalistas, los analistas viendo qué dicen las enmiendas. Está citada la enmienda número 25 de Estados Unidos, sobre todo para citar antecedentes o buscar algún anclaje donde encuadrar esta situación que, repito, tiene un montón de aristas, porque además están quienes ahora han empezado a denostar al mandatario, diciendo que tal vez busque generar cierta empatía con esta situación que tiene al verse atrás en las encuestas. Hoy comento así, teníamos una reunión de chat con colegas de distintos países latinoamericanos que alguna vez hicimos un curso en Medio Oriente y les propuse una mini encuesta y estaba absolutamente partido por la mitad quienes sostenían que esta afirmación del coronavirus de Trump era real o que era un recurso más de campaña de alguien que ayer lo escuchaba en una charla de debate que tuvimos en el Colegio Montserrat con Luis Dalaglio, el encuestador, que decía que él llegó por la banquina y bueno, que era posible para un candidato que llegó por la banquina a la presidencia seguir tomando atajos para tratar de mantenerse en el poder. Hablábamos con una colega, Pamela Subícer, que está en Nueva York, y cuando se enteraba esta mañana temprano de esta noticia, dice, aquí los medios están desorientados también con los pasos a seguir y cómo va a impactar esto en el electorado. Lo cierto es que para alguien que subestimó o que de alguna manera relativizó el poder de contagio y la letalidad del coronavirus, hoy por hoy se encuentra también contra las cuerdas y muchos empiezan a indicar que en carne propia está padeciendo lo que padecieron 208.000 norteamericanos o sus familias, a los cuales no le dio la respuesta indicada con el discurso de priorizar, por ejemplo, la economía y evitar los cierres del país o de los diferentes estados. Es decir, todo se mezcla en esta última recta de la campaña electoral, de una campaña electoral signada por la pandemia, signada por la violencia racial y los hechos que se produjeron después de la muerte de George Floyd y otras protestas que también dejaron víctimas mortales, y que ahora abre un nuevo interrogante, sobre todo, primero, conocer a ciencia cierta cuál va a ser la evolución del presidente. Algunos relacionaron esto con el impacto que podía tener en el electorado, con lo que ocurrió con Jair Bolsonaro antes de la elección y el atentado que había sufrido con una cuchillada que lo hirió durante una caminata proselitista, que lo sacó fuera de los debates y lo puso a salvo de ir a esas compulsas con sus rivales políticos, pero creo que la situación es diferente porque, bueno, las condiciones son diferentes y acá todavía pesa mucho más por la posición que había tenido Donald Trump, que fue desnudada hace poco también en un libro de Bob Woodward, el libro que se llama Rabia,
que desenmascaró al presidente diciendo que en conversaciones que había tenido con él a principios de año, Trump le había confesado que él sabía de la gravedad del coronavirus, solo que no se lo había dicho a la población para no inquietar a los estadounidenses. Bueno, todo eso yo creo que se puede poner en la balanza y sumado a eso, por si esto fuera poco, el tema de la votación que se está haciendo por el tema de la pandemia, precisamente hay mucho votante por correo. Y entre los debates que están haciendo los juristas ahora es qué pasará si Trump desaparece o sale de la lista del Partido Republicano con aquellos que lo hayan votado. Bueno, como se ve, ya hay especulaciones de todo tipo, todavía es prematuro para abrir estas incógnitas, pero bueno, es lo que se está produciendo en este momento en Estados Unidos, ¿no? Marcelo, me da la sensación, y conociendo los antecedentes, ese perfil tan histriónico, tan particular, que sabrá Donald Trump cómo levantar, potenciar esta situación. No sé cómo, ¿no? Pero no creo que se lo muestre derrotista ante esta situación, considerando lo negacionista que ha sido desde el inicio de la pandemia ahora. Bueno, un par de pistas. El informe oficial dice que lo están tratando con un cóctel o de medicación que todavía no ha sido oficialmente autorizado. En cualquier momento, digamos, esto es pura especulación, aclaro, ¿no? Pero no sería extraño también que haga una defensa de un tratamiento como lo hizo en su momento Bolsonaro de la hidroxicloroquina, medicamentos que no han sido aprobados y que al contrario son desaconsejados, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, pero que a lo mejor termina haciendo una apología de ese tipo de salidas o, como alguien deslizó por ahí también, él había prometido que antes de la elección iba a estar una de las vacunas, por lo menos en Estados Unidos, y que se iban a vacunar millones de estadounidenses. No sé, todo es terreno de especulación, pero después de lo que ha sido la campaña previa a la llegada de Donald Trump al poder y estos 4 años en la Casa Blanca, nadie se anima a arriesgar de que no tenga una salida extraña o contraria a lo que es lo que han sido, por lo menos en los últimos años, las instituciones y las elecciones norteamericanas. No se olviden que en el último debate, además, Trump dijo que no descartaba un fraude electoral, lo cual es todavía mucho más peligroso como precedente, abriendo el paraguas de que si perdía la elección, quizá no reconociera el resultado y la iba a judicializar, es decir, llevar a la Corte Suprema de Justicia una resolución en la que se decide el destino de un país con más de 330 millones de habitantes y el más poderoso arsenal del planeta, ¿no? Marcelo Taborda, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Central. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un Muy abrazo, amable, hasta gracias.